Seguro que a más de uno les suena esto de trabajar sin parar y sentir que no se avanza, ¿verdad? Bueno, pues ese ruido, esa sensación de agotamiento, no son ninguna casualidad, son señales. En este análisis vamos a aprender a descifrar esas señales para pasar de ese caos a un diseño de trabajo que sea de verdad intencional. La meta es muy clara, transformar el ruido en claridad y, sobre todo, en resultados. Así que lo primero de todo es aprender a escuchar. Todas esas frustraciones del día a día, esos pequeños incendios, no son problemas aislados, no. Son, en realidad, el lenguaje secreto del desorden. Son las pistas que nos dicen con una precisión asombrosa por dónde podemos empezar a mejorar las cosas. Y empezamos con una pregunta que seguro que nos toca de cerca. Esa sensación constante de que todo, absolutamente todo, es para ayer. Ojo, porque eso no debería ser lo normal, para nada. Es el primer síntoma, y seguramente el más ruidoso, de que un sistema de trabajo no está bien definido. Y aquí lo tenemos, todo desglosado. Fijaos qué interesante cómo se conectan todas estas sensaciones. El agotamiento, esas correcciones que parece que no se acaban nunca, las reuniones en las que se da vueltas a lo mismo, o esos hilos de mensajes que se hacen eternos sin llegar a ninguna parte. Todo esto no son fuegos distintos que hay que apagar, son en realidad el humo de un único incendio, la falta de un proceso claro. Y esta frase lo resume a la perfección, de verdad. Ignorar estas señales no hace que desaparezcan. ¿Qué va? De hecho, las alimenta. El desorden crea más desorden y los problemas que no se atajan vuelven una y otra vez, y cada vez con más fuerza. El verdadero coste de no escuchar es quedarse atrapado repitiendo el mismo día constantemente. Vale, perfecto. Ya tenemos el diagnóstico del problema. ¿Y ahora cómo pasamos a la solución? Pues la clave está en un cambio de mentalidad. Dejar de trabajar reaccionando a lo que llega y empezar a trabajar con una intención clara. Y para eso, lo primero es hacer visible nuestro trabajo, sacarlo a la luz para poder mejorarlo. Y aquí llega el concepto clave de todo esto, el flujo de trabajo. Y ojo que es fundamental entender esto bien. No estamos hablando de una simple lista de tareas, ni de una rutina que seguimos por inercia. Un flujo de trabajo de verdad, como dice la definición, tiene orden, dirección y propósito. Pensemos en ello como la diferencia entre tener una lista de ingredientes y tener la receta completa paso a paso. Y aquí está la magia de todo esto. Es que es potentísimo. Cuando dibujamos un proceso, cuando lo sacamos de la cabeza y lo ponemos en un papel o en una pantalla, ¡pum! Esas rutinas que hacíamos en piloto automático, esas que eran invisibles, de repente se convierten en algo tangible, algo que podemos analizar, discutir y, lo más importante de todo, mejorar. Muy bien, pues vamos a meterle mano a esto. Vamos a hacerle una autopsia a un flujo de trabajo, porque todo flujo, por muy simple o complejo que parezca, se puede descomponer en 5 piezas fundamentales. Entender estas piezas es el primer paso para poder empezar a diseñar los nuestros de forma consciente. Aquí las tenemos. Son las 5 piezas del puzzle, no hay más. Todo proceso empieza con una entrada, se transforma a través de unas tareas, produce una salida, necesita unos recursos para funcionar y finalmente requiere un punto de control para asegurar que todo ha salido bien. Es una secuencia lógica. Ahora, vamos a ver cada una un poquito más a fondo. Empezamos por el principio, claro, la entrada. Es el bang de la pistola de salida, la chispa que lo enciende todo. Puede ser el email de un cliente que pide un presupuesto, una notificación de Slack, que se nos encienda una bombilla con una idea o simplemente que llega el lunes por la mañana. La pregunta clave es esa: ¿qué hace que esto empiece? Ahora vamos al meollo, al corazón del flujo, las tareas. Son las acciones, lo que hacemos para convertir esa entrada en un resultado. Escribir, revisar, llamar, diseñar. Pero la pregunta del millón es la que vemos en pantalla. De todo lo que hacemos, ¿qué es de verdad imprescindible? Porque es aquí donde solemos encontrar un montón de pasos que hacemos por inercia, por un siempre se ha hecho así y que nos roban un tiempo y una energía brutales. Y llegamos a la meta, la salida. Es el resultado, lo que entregamos al final. Y puede ser algo tangible, como un informe, o algo intangible, como una decisión que se ha tomado. La clave aquí es saber responder a esa pregunta: ¿cuándo está esto terminado? Porque si no tenemos claro cuál es el punto final, corremos el riesgo de quedarnos ahí, dándole vueltas y vueltas, perfeccionando algo que ya estaba bien. Es saber decir: listo, se acabó. Claro, nada de esto ocurre en el vacío. Hacen falta recursos. Y no hablamos solo de programas o herramientas, ojo. Hablamos de información, de datos y, sobre todo, de personas. Identificar quién tiene que dar un visto bueno o qué documento necesitamos es crucial. Porque es justo aquí donde suelen aparecer los famosos cuellos de botella, ¿verdad? Cuando la cosa se atasca porque dependemos de algo o de alguien.
Y cerramos el círculo con el control. Este es el gran olvidado casi siempre. Es ese último chequeo, esa doble comprobación antes de darle a enviar. Puede ser una simple checklist o revisar una métrica. Y no es solo para asegurar que el trabajo está bien hecho ahora, es fundamental para aprender y para que la próxima vez el proceso salga todavía mejor. Bueno, ya está bien de teoría, ¿no? Vamos a la práctica. En esta sección vamos a ver, paso a paso, cómo podemos construir un primer diagrama de flujo de una manera sencilla y directa, sin volvernos locos. Aquí tenemos los 4 pasos básicos. Y un consejo, hay que empezar por algo pequeño y frecuente. No intentemos rediseñar toda la empresa el primer día. No, se elige una tarea del día a día, se listan los pasos, se identifican las decisiones clave, esos momentos de ¿y si pasa esto? Y se anota qué o a quién se necesita en cada momento. Así de simple. Y fijaos en este punto, el de añadir decisiones, porque es súper importante. La vida real, el trabajo real, casi nunca es una línea recta. Constantemente tomamos decisiones. ¿Tengo toda la información? Si la respuesta es sí, sigo por un camino. Si es no, tengo que ir por otro. Añadir estos rombos, estos puntos de decisión, es lo que hace que un diagrama pase de ser una lista tonta a ser un mapa realista de cómo trabajamos. Y el último paso es ponerle nombres y apellidos a todo. Como vemos en la tabla, se trata de conectar cada tarea con sus recursos. Para buscar materiales, uso Google Drive. Para la revisión, necesito a un compañero en Slack. Hacer esto de forma tan explícita es potentísimo, porque de repente vemos todas las conexiones y, sobre todo, dónde se puede romper la cadena. Vemos dónde se puede atascar el trabajo. Vale, ya hemos visto el qué y el cómo. Pero ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Qué se gana con esto? Bueno, pues en esta última sección vamos a ver la recompensa, los beneficios reales de diseñar nuestros flujos, que se traducen básicamente en más claridad y mucho menos esfuerzo. Y mirad este ejemplo con la gestión de emails, que es algo que nos toca a todos. La diferencia es brutal. La forma caótica es reactiva, es empezar de cero cada vez, es un caos. La forma intencional, en cambio, tiene un sistema. La diferencia no está solo en el tiempo que se ahorra. Lo más importante es la energía mental que se libera. Se deja de gastar energía en reinventar la rueda cada 2x3. Venga, y para que todo esto funcione de verdad, aquí van unos cuantos consejos de oro. Me quedo con 2. Primero, hay que ser realistas, diseñar desde cómo trabajamos de verdad, no desde cómo nos gustaría trabajar en un mundo perfecto. Y el último, que es un cambio de perspectiva total, pensar en energía, no solo en tiempo. Hay tareas de 5 minutos que nos dejan secos para toda la mañana. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hay que conocer las trampas típicas. Y la más común es la última. Diseñar un sistema que solo funciona cuando estamos al 100%, con energía, con tiempo y sin que nadie nos interrumpa. Ese sistema no vale, porque no es real. Tiene que funcionar en un día normal y corriente. Y con esto volvemos al punto de partida. Todo ese caos, esa sensación de urgencia constante, no son aleatorios, son mensajes, son señales que nos envía nuestro propio sistema de trabajo. Así que la gran pregunta al final no es si esas señales existen, sino si estamos listos para pararnos a escucharlas y empezar a diseñar un camino con más claridad y con más propósito.